13 minutos. Estamos en Recap Blue contándoles sobre todo lo que ha pasado hoy en Colombia. La noticia más importante, el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar para las próximas elecciones una octava papeleta. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar al país a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución del 91. Hubo reacciones políticas, también por supuesto reacciones jurídicas desde varios sectores. Están criticando este anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila, usted tiene todos los detalles y por supuesto la advertencia que le están haciendo al gobierno de que esto en todo caso tendrá que pasar primero por el Congreso. El presidente Gustavo Petro confirmó que va a derogar el decreto de la consulta popular tras la aprobación de la reforma laboral en las plenarias de la Cámara y el Senado. Sin embargo, el mandatario afirmó que promoverá el uso de una papeleta en las elecciones de 2026 con el fin de que se determine si hay respaldo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La representante a la Cámara, Catherine Jubinao, le respondió al mandatario. Y yo sé que usted necesita una estrategia electoral porque usted sabe que en este momento su proyecto político no sería reelecto en segunda vuelta en este país. Pero por favor, que su desespero electoral y sus ganas de perpetuarse en el poder no tengan que tener como víctima a la Constitución de 1991, que el M19 al que usted perteneció ayudó a diseñar, ayudó a construir. La Constitución de hoy es en parte un legado del M19. Entonces, por favor, le pido respeto, le pido responsabilidad y deje de creer que el pueblo colombiano es tonto, porque esta amenaza a la Constitución que usted está haciendo solamente para movilizar en elecciones es algo que el pueblo, ojalá en las elecciones, le castigue. El ministro del Interior, Armando Benedetti, descartó que esta sea una estrategia de reelección y dijo que se trata de sentar las bases para que la convocatoria la haga el siguiente gobierno. No hay reelección. La Asamblea Nacional Constituyente no es para este gobierno. No se va a tramitar una ley ordinaria para que exista Asamblea Constituyente. Lo que va a buscarse es que se dé una octava papeleta para que posiblemente las elecciones del Congreso de marzo se meta ahí para que el próximo gobierno busque entonces bajo ese mandato, si es que existe el mandato, una vez contados los votos, para que el gobierno nuevo, el próximo, sea el que convoque la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, expertos constitucionalistas consideran que no es viable en el ordenamiento jurídico actual. Habla Germán Calderón España. No alcanzan los tiempos y segundo, porque la única forma de convocar esa Asamblea Nacional Constituyente, así provenga de una iniciativa popular, es a través del Congreso de la República, que debe expedir una ley aprobatoria y el ejercicio del control constitucional de la Corte Constitucional, que es automático y previo. La Asamblea Nacional Constituyente requiere la participación de todas las ramas del poder. Según el artículo 376 de la Constitución, el Congreso debe aprobar una ley que permita al pueblo decidir en las urnas si convoca una asamblea, estableciendo su composición, competencias, temas y duración. Una vez aprobada, la ley pasa a sanción presidencial y luego debe ser revisada por la Corte Constitucional. Si es avalada, la convocatoria se realizará entre 2 y 6 meses después. El tarjetón incluirá una pregunta con opciones sí o no y los temas que se tratarán. 8 de la noche, 16 minutos. Humberto de la Calle fue clave, tuvo un papel muy importante en la aprobación de la nueva Constitución de 1991. Es ex senador, fue negociador de paz con la entonces guerrilla de las FARC. Gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue, doctor de la Calle. Bueno, buenas noches, encantado de saludarte y a todos los que nos siguen. Doctor de la Calle, usted sin duda es una autoridad en este tema y quiero preguntarle, ¿ve viable esta idea del presidente Gustavo Petro de presentar una octava papeleta en las elecciones de 2026? Pues yo lo que diría es que en esta materia uno no puede ser ingenuo, porque acabamos de oír, como ustedes lo señalaron, al propio ministro del Interior, el doctor Benedetti, diciendo que no iba a haber una ley, que era una papeleta adicional que iban a poner ahí en las urnas, y esto coincide con unas expresiones del ministro de Justicia, que en algún momento dijo que con 8 millones de firmas se podía convocar una constituyente sin pasar por el Congreso. Lo primero es que eso es absolutamente contraevidente. Basta con saber leer para entender que en la actual organización jurídica de Colombia, para una constituyente se necesita una ley
y no una, sino dos votaciones, una votación en la que el pueblo convoca y otra en la que elige los constituyentes, de tal manera que a mí me parece que este es un artificio de carácter político que más bien busca meterle candela pues al proceso electoral que ya estamos viviendo. Yo veo un poco ingenuo creer que el gobierno va a buscar un camino absolutamente inconstitucional para que el próximo gobierno decida. Ahora, es importante precisar una cosa. El propio presidente dijo en algún trino que eso era lo que habíamos hecho en el año de 1991. Eso es totalmente falso. En 1991 no había mecanismos regulados en la Constitución para convocar constituyentes. Por lo tanto, lo que primero pasó es que afloró la llamada séptima papeleta, que fue genuinamente producto de movilizaciones ciudadanas y particularmente de los estudiantes. Aquí lo que estamos viendo es lo contrario, que es el gobierno el que anda en la tesis de que va a convocar una constituyente. En segundo lugar, como no había mecanismos, se optó por un decreto que fue deliberadamente enviado a la Corte Suprema de Justicia, que era la que ejercía el control constitucional, para que no nos embarcáramos en un túnel sin salida. El propio presidente Gaviria, en un acto que lo enaltece, dijo: yo prefiero usar el estado de sitio. Así suene raro, pero es que esa es la manera como la Corte me dice de una vez si esto va a funcionar o no. Eso no es lo que está pasando. Y en tercer lugar, era una constituyente para el consenso, como en efecto ocurrió. Ahora es una constituyente para derrotar a alguien, para meterle más gasolina y confrontación a la lucha política. Luego, yo creo que no debemos dejarnos enredar en esta marejada de argumentaciones absolutamente absurdas como ocurrió con el decretazo, sino entender con claridad desde el punto de vista político que si el presidente quiere una constituyente, lo que tiene que es decirnos con claridad para qué, cuáles son los temas, cuál es el cronograma, cuáles son los miembros. ¿Cómo se elegirán? Digo, ¿cuántos son los miembros? Perdón. Luego, me parece que aquí lo que hay es un juego realmente electoral, como pasó con el decretazo. Es que fíjese que venimos de un paso inconstitucional a otro, lo cual realmente es extraordinariamente preocupante. Sí, doctor de la Calle, yo quería preguntarle también por la diferencia en el ambiente en ese momento cuando se sacó adelante la constituyente y el día de hoy. Usted mismo lo decía que en los 90 pues esto fue digamos un acuerdo nacional, pero evidentemente también en este momento el país está muy polarizado. Los proyectos del gobierno están teniendo dificultades en su trámite en el Congreso. ¿Usted cree que si el presidente busca sacar adelante esta Asamblea Nacional Constituyente, digamos, por el Congreso, por el camino que se debe seguir, pues podría salir adelante? ¿Le ve posibilidades? No, yo no le veo ninguna posibilidad, ni por tiempos, ni por la situación política, pero usted ha hecho la apreciación que me parece que es fundamental. Yo diría, no caigamos otra vez, como pasó con el decretazo, en discusiones pseudojurídicas, porque se inventan una serie de teorías insostenibles y entonces distraen al país con eso. Una constituyente hoy no tiene viabilidad sino a través del Congreso. En el año de 1991 la situación era completamente distinta. Recordemos solo un pequeño detalle. Esa idea de la séptima papeleta que nació en las universidades, genuinamente en las universidades, es un invento, ocurrió cuando el presidente Gaviria no había sido elegido. Estábamos en un momento en el que fueron los candidatos los que acogieron la solicitud de los estudiantes, con un propósito. Colombia estaba prácticamente en el abismo. Muerte, asesinato de varios candidatos presidenciales, bombas en los centros comerciales a manos de Pablo Escobar. Luego se generó una noción de consenso, de agrupar voluntades, que fue lo que ocurrió en la constituyente. Eso no se hizo para perseguir a alguien, para tirarse a alguien. Fue todo lo contrario y así funcionó. Y el fruto es la Constitución del 91. Luego me parece que más allá de estas discusiones pseudojurídicas que a mí me preocupan mucho, porque es que lo que estamos viendo es que estamos entrando en el delirio supuestamente legislativo. Como dijo el editorial de un periódico muy importante, es espiritismo jurídico. Se inventan unas cosas absolutamente absurdas. ¿Quién va a creer
entonces que si el gobierno según su pregunta, si sostuviera que es que hay bloqueo, que no le dejan sacar sus leyes, ahora propone una constituyente inconstitucional para el próximo gobierno. Eso no tiene pies ni cabeza. Sí, doctor de la Calle, yo también quería preguntarle, evidentemente, pues como usted lo dice, el trámite de esta Asamblea Nacional Constituyente tendría varias dificultades, pero también hay varios sectores, y eso hay que decirlo en los últimos meses, que han dicho en el país hay que buscar un acuerdo nacional, digamos, sobre los puntos fundamentales, sobre las afectaciones y los problemas que tiene en este momento el país. Entonces también, ¿cómo buscar de alguna manera, no es esta constituyente, pero esos acuerdos mínimos sobre esas problemáticas básicas que tiene el país ahorita? Pues yo diría que lo primero, que es francamente elemental, es que el instrumento se puede discutir, pero en un ambiente más sosegado. Lo que promovió el cardenal recientemente es el paso acertado. Es que no podemos hablar de un acuerdo nacional a base de insultos y de descalificaciones y de decir que el que no está de acuerdo con el gobierno es un esclavista. ¿Cuál es el acuerdo nacional? Si no empezamos siquiera por entendernos y oírnos, pues va a ser imposible. Y en un estado de cosas que lo veo ya irrealizable, pero si utópicamente lográramos una cierta dosis de sosiego, pues podríamos estudiar mecanismos, pero el tema es que la constituyente para este gobierno ya no alcanza, de tal manera que todo esto son juegos florales. Eso es en lo que no podemos caer, repito, en esas disquisiciones aparentemente jurídicas que no lo son. No hay forma, es contraevidente decir que con unas firmas, como acabamos de oír, el doctor Benedetti, sin presentar una ley, uno organiza una constituyente. Eso tiene mucho más de contenido electoral que de realidad para buscar acuerdos que deben empezar por el sosiego, no por el consenso. Yo no estoy diciendo que dejemos la discusión política. La democracia se basa en el disenso. No podemos paralizar la política, pero es que eso es distinto al linchamiento que estamos viendo por parte incluso de la voz del propio presidente de la República. Claro, doctor de la Calle, el presidente Juan Manuel Santos en su gobierno decía que una constituyente era una caja de Pandora, que se sabía cómo arrancaba pero no cómo terminaba. ¿Usted cree hoy que el gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque dice que va a presentar esa constituyente de cara a las elecciones de 2026 y al próximo gobierno, usted no cree que lo que están buscando al final es una reelección, es cambiar la constitución política para que vuelva esa figura de la reelección que terminó con el proceso de paz que usted lideró? Pues yo diría lo siguiente, me parece que ese tema de la reelección es delicado. El gobierno pretexta permanentemente que esa no es la idea, lo acabamos de oír por boca del doctor Benedetti. Lo que pasa es que ya han ocurrido cosas que empieza uno a perder la confianza en la palabra del gobierno. Alrededor del decretazo, primero parecía una cosa retórica, el gobierno utilizando una verbalidad absolutamente agresiva para defender sus proyectos, pero en cierto momento creímos que era solo retórica, que era retórica política. Pero resulta que al dictar un decreto groseramente inconstitucional como el que se dictó y que ahora ya se cayó, pues ya la evidencia que uno tiene es que el gobierno sí puede dar pasos que van más allá del lenguaje. Y simultáneamente con esto es muy sospechoso que aparezca la idea de la constituyente en el momento en que derogan el decreto. Y una idea de constituyente absolutamente descabellada. Yo repito, no entremos solo en la cosa jurídica, es que nos llevan a la trampa de discusiones de pseudoabogados. No. ¿Cómo nos van a decir a los colombianos que están hablando de una constituyente sin pasar por el Congreso para el próximo gobierno? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? No, a mí sí me parece francamente que aquí hay unos juegos que son fundamentalmente políticos y entonces uno no podría descartar totalmente el tema de la reelección porque pudiera ser un caso de ingenuidad. Claro, doctor de la Calle, entonces, ¿qué cree usted que hay detrás de este anuncio que hace el presidente Gustavo Petro, que se conoce además unos segundos después de que el presidente decide derogar el famoso decretazo que había, entre otras cosas, suspendido el Consejo de Estado? No, pues esta es lucha política. Yo creo que esto todo está en el marco
del 2026 y son juegos florales para distraer a la gente mientras se crean ficciones, ilusiones. Entonces el mago ahora nos saca la constituyente después del decretazo y todos los días surge una idea nueva con una característica, y es que todas son claramente inconstitucionales. Sí, doctor de la Calle, estaba viendo ahorita hace unos minutos en Noticias Caracol que desde la Universidad Nacional, de donde hace unos años pues surgió este tema, esta iniciativa de la séptima papeleta, en la Universidad Nacional hicieron unas convocatorias a donde llegaron muy pocas personas. ¿Cómo cree usted o cree viable que se pueda hacer hoy desde las universidades un movimiento tan importante como ese de la séptima papeleta en el que ustedes participaron? Bueno, pero una primera precisión histórica. Eso no fue solo en la Universidad Nacional, eso fue un movimiento de todas las universidades, y no solo en Bogotá. Es que eso fue cogiendo cuerpo, repito, por sí solo. Es que eso no era el gobierno el que estaba promoviendo eso. Repito, César Gaviria recogió esa bandera después de que lo eligieron. Pero todo esto funcionó realmente, primero de una manera espontánea y segundo, era buscando discutir temas esenciales para una Colombia afligida que estaba realmente en el abismo, y la base central fue el consenso. Entonces yo me pregunto, todo esto que se está proponiendo no es para un mínimo grado de consenso, por lo menos en el lenguaje, en el respeto, no es para que dejemos de discutir, pero aquí lo que hay es toda una serie de ideas descabelladas y por fuera de la Constitución para derrotar a alguien. Lo que está detrás de todo esto es unas elecciones en el 2026 y no hay que perder entonces el buen sentido y caer en la ingenuidad de creer que todo esto simplemente es una especie de utopía muy bien vestida para sacar a Colombia de un abismo a través de una constituyente inconstitucional. Claro, es que se lo preguntaba justamente por eso, porque es que la séptima papeleta es un movimiento gigante que nace en las universidades, pero no solamente de Bogotá, sino del país entero, no de la Universidad Nacional. Pero esta vez, hablando de junio de 2025, ayer 19 convocaron a unas reuniones en la Universidad Nacional. La verdad es que la cantidad de personas pues era muy poca. Por eso le pregunto, tal vez se equivoca el gobierno leyendo mal al país, leyendo o creyendo que se necesita una constituyente cuando la gente no está interesada en constituyentes, así como tampoco están saliendo a las calles a marchar a pesar de los llamados del presidente Gustavo Petro y de las centrales obreras? Pues yo no tengo información sobre lo que me cuentas de la Universidad Nacional, pero lo que yo no veo, repito, es esa ilusión que tuvimos en el 91, que nació genuinamente entre los estudiantes, en la sociedad, luego se expandió, hubo foros de discusión en todos los municipios de Colombia, en todos. Yo era ministro de gobierno en aquel entonces, incluso dispusimos de un enorme aparato de sistematización para recoger la multiplicidad de propuestas que llegaron de todo el país. Era realmente un propósito absolutamente de rescatar a través de una discusión serena, sensata, como lo vieron los colombianos en el 91. La constituyente fue un modelo de discusión, sí, pero de discusión absolutamente limpia y tratando de acertar. Yo no veo eso. Aquí lo que estoy viendo es una serie de ideas para perseguir a alguien, para molestar a alguien, para atacar a alguien. Eso no tiene sentido. Doctor de la Calle, gracias por esta entrevista con Recap Blue, por atendernos para tratar de entender qué es lo que hay detrás de este nuevo anuncio del presidente Gustavo Petro de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, usted que hizo una parte fundamental en la creación de la Constitución de 1991. Bueno, pues mil gracias y buenas noches. Buenas noches para usted. Juan Manuel Charri es abogado, es experto constitucionalista. Doctor Charri, queremos también ver el lado desde la Constitución de este anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro. ¿Esto es viable? ¿Es posible llamar a una octava papeleta? Es más, ¿esa figura todavía existe? Silvia, oyentes, muy buenas noches. En mi opinión, no, el gobierno se equivoca en el sentido de que no tiene atribución ni constitucional ni legal para crear un espacio de
pronunciamiento ciudadano en las elecciones del 2026. Sí. Doctor Charri. Sí, señor. Les decía que el presidente no tiene competencia para hacerlo. Y además, como tantas veces se ha dicho, para convocar una constituyente está el artículo 376, que exige que haya una ley de mayorías absolutas en Cámara y Senado, una ley que tiene control previo de la Corte Constitucional y una votación directa que exige un umbral de la tercera parte del censo electoral. De manera que hablar de papeletas en cualquier elección por decisión gubernamental no es viable. Claro, doctor Charri, entonces lo que existe es un artículo de la Constitución que permite llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se lo permite a cualquier ciudadano? ¿Se lo permite al gobierno? ¿A quién? Hablando ya entonces de esa inexistencia, digamos, de la figura de papeleta. Bueno, la ley sería de iniciativa congresional o gubernamental. Y en la ley 1757 de 2015, que es la ley que regula los procedimientos de participación ciudadana, existe la posibilidad de hacer una consulta popular ciudadana con el 5% de ciudadanos del censo electoral que respalden la propuesta para que se tramite la ley. O sea que tendríamos una ley en el Congreso que podría ser de iniciativa parlamentaria, de iniciativa gubernamental o de iniciativa ciudadana. Habría un punto adicional. Esa ley trae un caso especial que dice que si llega a haber un respaldo del 20% del censo electoral, o sea, cerca de 8 millones de votos a los que se refirió el ministro de Justicia, el órgano encargado, que en este caso sería el Congreso, estaría en obligación de tramitar esa ley para satisfacer, digamos, la exigencia ciudadana. Sí, doctor Charri, yo quiero preguntarle, porque también varios constitucionalistas habían dicho que el presidente Gustavo Petro pues no podía convocar la consulta popular por decreto y finalmente lo hizo. Si lo iba a lograr o no, digamos que es otra discusión que al parecer ya no se va a dar con el anuncio que hizo el presidente hoy, pero también quiero preguntarle en ese sentido, si el presidente insiste en esa papeleta, ¿qué puede pasar? O sea, así como se avisó que la consulta popular por decreto era inconstitucional, ¿qué puede pasar si él intenta o insiste en presentar esta papeleta como lo anunció hoy? Bueno, en el caso de la consulta popular por decreto, el presidente lo puede hacer, o sea, tiene la atribución con la exigencia favorable del Senado. Es el requisito que le hacía falta a esa convocatoria y que advirtió el Consejo de Estado y le permitió decretar una medida provisional de suspensión. En este caso, lo único que tenemos es una manifestación en una red social del presidente de la República sin efectos jurídicos. Si el presidente quisiera seguir en esa línea, tendría que expedir un acto jurídico, bien fuera un decreto, una resolución, una directiva, un acto administrativo donde tomara la decisión y ese acto sería objeto de control por la jurisdicción competente. Claro, doctor Charri, ¿cuál es el sentido de que un gobierno convoque a una papeleta para que esa Asamblea Nacional Constituyente quede en manos de otro gobierno, pues porque ya se va a acabar? ¿Usted cuál cree que es el sentido que tiene esa figura o ese anuncio que está haciendo el presidente Petro? Bueno, a mí me parece que el presidente tiene una forma peculiar de gobernar y de concebir las relaciones políticas. Las ve con una visión de pugnacidad, de confrontación, de descalificación del oponente, y ha demostrado en distintas oportunidades con la propuesta de consulta que utiliza mecanismos de participación y derechos como el de manifestación y protesta para enfrentarlos a otros órganos institucionales y presionarlos a que tomen decisiones en el sentido gubernamental. Entonces, para decirlo en palabras sencillas, el presidente, digamos que hace maniobras de opinión y de política para sacar beneficios en su gestión de gobierno. Son las 8:37 p.m. Doctor Charri, dicen muchos, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos, que una Asamblea Nacional Constituyente es como una caja de Pandora. Se sabe en dónde se arranca, no se sabe eso en qué termina. ¿Cuáles son los riesgos en el momento por el que está atravesando Colombia de una Asamblea Nacional Constituyente?
Bueno, históricamente en el siglo XX tuvimos 4 asambleas constituyentes. Una en 1905, donde el presidente Reyes quiso extender su periodo presidencial por 5 años más y al poco tiempo terminó destituido. Una en 1910, que en mi opinión fue exitosa, sacó unos actos de reforma donde se estableció el control de constitucionalidad. Después una asamblea constituyente en el gobierno de Laureano Gómez, que estaba destinada a, digamos, verificar cómo era el manejo de la sustitución en la presidencia, y esa constituyente terminó respaldando al general Rojas Pinilla. Y finalmente la Constitución de 1991, que se dio en una coyuntura muy difícil de enfrentamiento del narcotráfico con el Estado y que logró un consenso político muy amplio para convocar esa asamblea constituyente y expedir la Constitución que nos rige. Hoy en día esa Constitución nuestra del año 91 dice cómo se deben tramitar las asambleas constituyentes y les establece controles. Un control, llamémoslo político, que es la ley que ya mencioné, un control jurídico, que es el control previo de la Corte Constitucional, una exigencia electoral de la tercera parte del censo electoral y unos límites en materia, composición y periodo para esa asamblea. De manera que si se convoca en los términos de la Constitución del 91, pues sería una constituyente con límites y controles que impediría que hubiera extralimitaciones, como ocurrió con la de Laureano Gómez en el año 54 y 55. De manera que hay temores históricos, pero hay controles jurídicos presentes. Eso es una aclaración muy importante porque preocupa mucho justamente eso, ¿qué tanto se puede abusar de esa figura de la Asamblea Nacional Constituyente? Finalmente, doctor Charri, ¿usted cree que todo esto es para una posible reelección? Bueno, no, la reelección no es posible. O sea, si hablamos desde el punto de vista de lo que es viable con el ordenamiento jurídico actual, no es posible una reelección. Y no es posible una asamblea constituyente mediante papeleta. Para mí estos son distractores y la forma peculiar de gobernar del presidente Petro. Muy bien, pues doctor Juan Manuel Charri, abogado experto constitucionalista, gracias por estos minutos con Recap Blue. Estamos intentando comprender y llevarles a los oyentes más información sobre este nuevo anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro de una 8ª papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y así modificar la Constitución de 1991. Feliz noche, doctor Charri. Silvia de oyentes, feliz noche.